Hola a todos mis amigos. Digo que Calviarrec no será la final, gracias por su apoyo. Por fin nos llegó la buena noticia y el amor legendario de Almohadía y Fer dará sus frutos, y la noticia del bebé hará sonreír a Aise y Ferit. Primero, analicemos el tráiler escena por escena, luego hagamos las respuestas que obtuvimos del episodio y nuestras predicciones para el próximo episodio, amigos. Como se ve en el tráiler, todos compartiremos la felicidad de Aise y Ferit, porque hemos estado esperando durante mucho tiempo. Ferit encontró la prueba que hizo Aise, lo que significa que mientras Aise sueña con sorprenderla, la sorpresa puede estropearse o Aise puede sorprender a Ferit con un par de zapatos de bebé con la prueba de embarazo. La noticia del bebé removerá las emociones a Almohadía y Fer, el amor dejará su huella en el episodio, a pesar de todas las negatividades. Mientras tanto, creo que el guante que Aise encontró frente a la mansión ya se nos presentó como una pista importante en el nuevo episodio, como un detalle completamente nuevo para Ferit, quien está investigando quién mató a Adnan, para poder encontrar al asesino de su padre. Por supuesto, si este guante no le causa problemas a Aise, Ferit hará todo lo posible para encontrar al asesino de su padre basándose en esta evidencia. Porque esperamos que Ferit le haga rendir cuentas a Feraye. Además, And había encontrado el otro del mismo guante en la caja. Esto significa que uno de los guantes con los que Adnan fue asesinado fue entregado a And y Aise como evidencia, dejando así la evidencia del verdadero criminal en el medio. Solo Batillar podría haber hecho eso. Su objetivo puede ser agitar las cosas o utilizar al criminal Feraye como cebo. Por otro lado, después de las felices noticias para Aise y Ferit, creo que Ferit puede no querer que Aise pase por el proceso de embarazo en un entorno tan estresante y problemático y puede alejarla de la mansión. Dado que el 32º episodio será el final, supongo que si Zayn deja la serie y le deja su legado a Aise, Ferit puede considerar apropiado que Aise se quede en la granja. Pero como pueden ver, es invierno, hay nieve afuera, el rodaje es cada vez más difícil, por lo que casi todos los actores se involucraron en la mansión. Casi todas las escenas están rodadas en interiores. En el tráiler, Feraye dice no mori, Ferit dice por favor vete antes de que algo salga mal, Yaman dice a partir de ahora viviremos juntos en esta mansión, diciendo que el que tiene espacio limitado debe huir. Vimos las locas escenas con el personaje Azade de Senna y Gurler, que da una lección de actuación en el episodio. En la primera escena del nuevo episodio, Azade, cuyo mundo será destruido cuando Feraye esté viva, instantáneamente supo que estaba vivo, ¿no? Pregunta, revelando en realidad esta sospecha para probar la falta de amor de Adnan por él. ¿Cuál crees que podría ser la respuesta? Entonces, ¿sabía que Adnan Feraye estaba vivo? Me encantaría que indicaras tus predicciones en los comentarios. Personajes bondadosos y menospreciados de la serie hace semanas. Comparamos a Betul y Bedia y expresamos nuestro deseo de que permanecieran juntos. Si recuerdas, los tormentos de Azade contra Bedia no terminaron cuando Aise abandonó la mansión, y Bedia estaba buscando una salida. Al final, sucedió lo que esperábamos, y mostró una vez más su grandeza al abrir su casa a Betul, Bedia y Zeytin. Como también vimos que Mirza se quedó solo, podemos decir que ya no tenemos paciencia para ver el partido de Betul-Mirza. Bedia y Betul evaluarán lo que está pasando. Porque querrá obtener la respuesta de que Betul-Bedia se fue repentinamente y no regresó durante la noche. En otras palabras, Betul, quien siente que el motivo de esta salida intempestiva está relacionado con la foto y el mensaje relacionados de su hermano que vino al teléfono, escuchará lo que sucedió en Bedia. La tristeza de Bedia, que le dice con lágrimas de vino a doler que volvió con el fuego de la venganza, sin poder alegrarse de que su hermana, cuyo funeral ni siquiera vio, esté viva, sin abrazarla. Al máximo, la destruirá. ¿Qué le dijo Bedia a su hermano? No lo hagas, también hay personas inocentes. Entonces querrás vengarte de Azade. Pero en el primer momento de su regreso, Feraye, después de años de provocación con venganza por parte de Batillar, quien es el misterio de la serie y el principal mediapunta, se involucró en el escenario al matar a Adnan. Esta fue la primera vez que obtuvimos la respuesta afirmativa. En el 27º episodio, se le informó a Ferit que había rastros de la lucha de Adnan antes de morir, y Ferit comenzó a investigar el asesinato de su padre. Al final, Feraye mató a Adnan estrangulándolo, mientras que Batillar lo empujó al abismo con su auto, haciéndolo parecer un accidente. Más tarde, Batillar le dio el guante de cuero a Feraye, quien se agachó y cerró los ojos de Adnan. La razón por la que Feraye miraba su cuello en este episodio era porque recordaba que Adnan la estaba asfixiando mientras luchaba con Adnan. Hay otro detalle de que Feraye en realidad se enojó con Batillar y se reveló porque ella no le dijo a su hijo que estaba vivo durante años. Batillar,
por otro lado, descartó la razón de mantener separados a madre e hijo, que utilizó para su propio propósito, con un simple juego. Batillar, que no le contó a nadie su plan para vengarse de Sinan Sonkakzade, el padre de Azade, siguió engañando a Feraye diciéndole que si supiera que su hijo estaba vivo, no habría ido y la habrían matado. Sin embargo, Azade ya sabía que Feraye estaba viva. Quiero decir, si él quisiera matar, Feraye no habría vivido, pero Batillar te habría matado a ti. Parece que convenció a Feraye de vivir una vida miserable separada de su hijo durante años para servir a su propio propósito. Como se ve en el tráiler, Yaman escuchará que su madre Feraye y Pnar están hablando en secreto y, por lo tanto, se enterará de que su madre mató a su padre Adnan. Mi suposición es que Yaman estará en estado de shock después de enterarse de esta verdad y tendrá una confrontación con Batillar. En otras palabras, supongo que él dirá: ¿por qué no hiciste el trabajo de matar a Adnan tú mismo? No hiciste que alguien más lo hiciera, planeaste que mi madre matara a mi padre. Para Yaman, cuando Ande y Batillar se deshumanizan con el deseo de venganza, no pasan un solo momento en paz, y cuando lleguen a Betul, se tomarán una taza de café. Ahora que hemos visto la escena en la que encuentra la paz en el café, creo que es hora de despertar un poco. Podemos decir que el hecho de que Batillar, quien ha tenido la menor cantidad de escenas en la serie desde el principio, se haya convertido en un personaje tan efectivo, creo que ha sido el punto más exitoso en el escenario. Pero, tiene derecho Batillar a esperar todos estos años, como si la venganza fuera un plato que se sirve frío, y vengar el asesinato de su propio padre a manos de Sinan Sonkakzade, el mayor de la familia. Me encantaría que lo especificaras en los comentarios. Porque Sinan Sonkakzade dio la orden de matar a Feraye y a su hijo, diciendo que su hija Azade debería ser feliz y casarse con el hombre que amaba. Batillar, por otro lado, no permitió que una madre y un hijo murieran, como en el caso de que su propio padre fuera asesinado ante sus ojos, y los ayudó a vivir en lugares separados, por supuesto, para su propio beneficio. Pnar usó la expresión de un hombre ocioso mientras hablaba con su madre sobre su padre. Mientras miraba la cuenta de redes sociales de Ferit, las palabras de Pnar: uno puede poner algunas fotos más de sí mismo, como dicen los fanáticos de Gökhan Alkan, fue una escena que me llamó la atención en este episodio. Vimos la búsqueda de riqueza de Pnar, pero es difícil saber qué actitud tomará cuando se entere de que su madre mató a Adnan. Las palabras de Aise, quien dice que no le gustó su acercamiento a Ferit y dice que tuvo mala electricidad, muestra que desafortunadamente puede convertirse en un problema para Pnar, Aise y Ferit. Finalmente, creo que Batillar habrá logrado su objetivo de reunir a todos y a los seres queridos con los lazos de sangre de Adnan en la mansión y enfrentarlos entre sí, y él se hará a un lado y se divertirá. Ya estoy deseando que lleguen los grandes enfrentamientos que nos esperan en la serie, que llegue a la final con un gran reparto en el nuevo episodio. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.